partir del curso Estudios Culturales y Educación, dictado por el doctor Ricardo Kahneman, en el marco del doctorado en Educación, realicé esta investigación que lleva como título El que quiere, puede. Involucra una mitomanía en el ámbito educativo. A partir de esta mitomanía se pueden explicitar dos problemáticas muy interesantes. La primera, la relacionada con la meritocracia, mientras que la segunda es la desigualdad. Ambas son muy importantes desde el abordaje educativo, pero también desde el abordaje social. A partir de estos dos interrogantes existen otras preguntas que se encuentran relacionadas con esta mitomanía. Una, por ejemplo, es: ¿todos parten realmente de las mismas condiciones? ¿Todos los alumnos parten de las mismas condiciones? En segundo lugar, ¿la escuela funciona como un ámbito de igualdad absoluta? Y por último, ¿el éxito depende solo de la voluntad individual? En nuestra sociedad esta idea es empleada frecuentemente. El que quiere puede. Conlleva la idea del éxito y del esfuerzo personal. En el ámbito educativo, esta idea del éxito personal se relaciona con el esfuerzo y por lo tanto, el que no logra el éxito y quien no logra con los objetivos es que no se esforzó lo suficiente. La meritocracia plantea que cada persona tiene lo que merece según su esfuerzo, como dijimos anteriormente. Sin embargo, los datos muestran que las oportunidades educativas son profundamente desiguales, muy desiguales. El informe de desempeño escolar y pobreza elaborado por Argentinos por la Educación muestran que entre los estudiantes del último año de secundaria en situación de pobreza, solo el 14% de ellos alcanza buenos niveles de desempeño escolar. En cambio, entre los estudiantes del nivel socioeconómico más alto, el porcentaje asciende al 38%. Además, el 64% de los estudiantes de hogares pobres se ubican por debajo del nivel básico de matemática, mientras que entre los sectores de mayores ingresos esa cifra desciende al 24%. Esto demuestra, entre otras cuestiones, que el éxito educativo no depende únicamente del esfuerzo individual, como también dijimos, sino también de las condiciones materiales y sociales de existencia. Otro informe, elaborado por el IDESA, muestra que las provincias con mayores niveles de pobreza económica también presentan mayores niveles de pobreza educativa. Esto significa que la desigualdad educativa no nace dentro del aula, sino que llega con ella. Por ello, la idea de que el que quiere puede resulta reduccionista, porque ignora las desigualdades estructurales que condicionan las trayectorias escolares. Es decir, no todos los estudiantes enfrentan las mismas condiciones para aprender. Y genera un interrogante muy interesante para explicitar: ¿puede hablarse realmente de igualdad de oportunidades? Es pertinente explicar que durante la pandemia las desigualdades educativas se hicieron todavía más visibles. El informe Conectividad y Dispositivos de Argentinos por la Educación muestran que muchos estudiantes de escuelas privadas contaban con computadoras propias para estudiar, mientras que gran parte de los estudiantes de sectores populares dependían de celulares prestados o compartidos. Este gráfico, que se encuentra en pantalla, demuestra que las condiciones para estudiar no son iguales para todos. Entonces, cuando escuchamos frases como el que quiere, puede, debemos preguntarnos si realmente todos cuentan con las mismas oportunidades para aprender. Hasta aquí tenemos dos cuestiones puntuales. Por una parte, el mito. La idea esa del éxito personal, del esfuerzo individual, de que todo tiene un porqué desde el punto de vista del palabrerío que la sociedad parafrasea frecuentemente. Por otra parte, tenemos el contraste con la realidad, es decir, con los datos, de que el éxito escolar también depende de las condiciones sociales, económicas y culturales de existencia. Y acá tenemos la idea de lo que plantea Grinson y Tenti Fanfani, cuando plantean que la calidad no baja por la falta de ganas, sino por la falta de inversión, los recursos, el apoyo institucional. Es decir, todo tiene que ver con las políticas públicas y el modelo de una sociedad determinada, en un momento determinado de la historia. En cuanto a Bourdieu, quien teoriza que la escuela no es completamente neutral, ya que algunos estudiantes
llegan al sistema educativo con mayores ventajas culturales adquiridas en sus familias o entornos sociales. A esto se lo denominaría capital cultural. Es decir, la escuela suele valorar determinadas formas de hablar, hábitos culturales, modo de escribir y conocimientos que coinciden con los sectores sociales dominantes. Por ello, muchos estudiantes no fracasan por falta de inteligencia o esfuerzo, sino porque parten de posiciones desiguales. La escuela aparenta tratar a todos por igual, pero en realidad favorece a quienes ya poseen los códigos culturales legitimados por el sistema educativo. Así, de esa forma, las desigualdades sociales terminan transformándose en aparentes diferencias de mérito individual. La mitomanía, el que quiere puede, no solo oculta desigualdades económicas y culturales, sino que también oculta relaciones históricas de poder. En este eje, las ideas de Quijano permiten comprender que muchas desigualdades educativas forman parte de lo que el autor denomina colonialidad del poder. Quijano sostiene que aún después del fin del colonialismo formal continúan existiendo estructuras sociales y culturales que jerarquizan a las personas según criterios económicos, sociales, raciales y culturales. Esta jerarquía produce la idea de que ciertos grupos sociales poseen mayor capacidad intelectuales o culturales que otros. De esta manera, algunos sectores aparecen como culturalmente aptos para el éxito académico, mientras que otros quedan asociados al fracaso, la incapacidad o la falta de mérito. En el ámbito educativo, esta lógica puede absorberse cuando los saberes de los sectores populares son considerados inferiores, insuficientes o falta de cultura. Muchas veces la escuela legitima únicamente formas de conocimiento vinculadas a modelos europeos y occidentales, dejando de lado otras experiencias. Así, el sistema educativo funciona de una matriz eurocéntrica que establece qué conocimientos son válidos y cuáles quedan excluidos o invisibilizados. De esta manera, la meritocracia también actúa como mecanismo de dominación cultural. Hasta aquí el abordaje parece ser pesimista. No obstante a ello, Michel de Certeau plantea que los estudiantes se desarrollan en sus prácticas cotidianas para resistir, adaptarse y sobrevivir dentro de sistemas que muchas veces los excluyen. De Certeau distingue entre estrategias y tácticas. Las estrategias pertenecen a las instituciones y a los grupos de poder, ya que organizan los espacios y establecen reglas y definen el modo legítimo de actuar. En el ámbito educativo, la escuela representa una estrategia. Fija horarios, contenidos, evaluaciones y normas de comportamiento que los estudiantes deben cumplir. En cambio, las tácticas son las acciones creativas que desarrollan quienes no poseen poder institucional para poder habitar estos espacios. En este sentido, él y las estudiantes que trabajan, que cuidan hermanos, que comparten el celular para estudiar o que deben atravesar múltiples dificultades económicas y familiares para sostener la escolaridad, despliega constantemente tácticas de supervivencia educativa. Por ello, el querer de estos estudiantes, querer entre comillas, no puede compararse con el de quienes poseen mayores recursos materiales y culturales, mientras algunos cuentan con tiempo, acompañamiento familiar y condiciones adecuadas para estudiar, otros deben valerse de los pocos recursos disponibles para permanecer dentro de una institución que muchas veces no fue pensada para sus realidades sociales. Desde esta perspectiva, el esfuerzo deja de ser una cuestión puramente individual y pasa a entenderse como una práctica de resistencia cotidiana frente a estructuras desiguales. Las trayectorias escolares de muchos jóvenes no son simples ejemplos de mérito o falta de voluntad, sino experiencias atravesadas por luchas permanentes para sostener el derecho a la educación dentro de ámbito de exclusión social, en el marco histórico de una sociedad desigual. En este punto del análisis resulta fundamental e interesante preguntarse ¿a quién beneficia la mitomanía? El que quiere puede. Desde esta perspectiva de Terry Eagleton, la ideología no funciona simplemente como un error de interpretación, sino como una herramienta de poder que contribuye a legitimar diversas relaciones sociales. Como sostiene el autor mencionado, muchas ideas dominantes logran presentarse como naturales, universales e inevitables, aun cuando favorecen situaciones de desigualdad. En este sentido, la frase «el que quiere puede» cumple una función ideológica, porque transforma problemas estructurales en responsabilidades individuales. Si una persona no logra terminar la escuela, por ejemplo, acceder a la universidad, otro ejemplo, o sostener una trayectoria educativa, por último, esa trayectoria educativa estable,
La explicación meritocrática afirma que no quiso lo suficiente, no quiso hacerlo, o no hizo lo suficiente, o no se esforzó. De este modo, el Estado y la sociedad quedan desligados de toda responsabilidad frente a las desigualdades educativas. Siguiendo al autor, esta mitomanía opera mediante un proceso de universalización. Se toma el éxito de unos pocos sectores privilegiados y se lo presenta como una posibilidad idéntica para todos. Sin embargo, se oculta que las condiciones materiales, culturales y sociales de partida son profundamente desiguales. Así, de esta manera, las ventajas históricas de ciertos grupos aparecen como simple resultado del mérito individual, mientras que las situaciones de exclusión son interpretadas como fracasos personales. En este punto es el planteo interesante que realiza este autor, ya que puede vincularse con las reflexiones de Grinson y de Emilio Tenti Fanfani. Estos autores sostienen que la educación pública y las políticas de inclusión esconden una lógica elitista. Cuando se afirma que la escuela bajo el nivel, porque ahora entra cualquiera, o que los estudiantes no quieren aprender, en realidad se busca justificar la segmentación educativa y cuestionar el derecho universal a la educación. De esta manera, la meritocracia termina legitimando la existencia de escuelas de primera para quienes poseen mayores recursos y capital cultural y escuelas de segunda para los sectores populares. Como explican Grinson y Tenti Fanfani, detrás del discurso sobre la calidad educativa muchas veces se esconde la idea de que no todos deberían permanecer dentro del sistema escolar. Es decir, la desigualdad deja de verse como un problema estructural y pasa a interpretarse como consecuencia natural de las capacidades individuales. Frente a esta lógica, la propuesta de Catherine Walsh permite pensar una alternativa pedagógica crítica, ya que la autora plantea la necesidad de construir una interculturalidad crítica que reconozca la diversidad de saberes, experiencias y formas históricamente de conocimiento, digamos, de la exclusión. Desde esta perspectiva no alcanza con exigir más de esfuerzo a los estudiantes. Es necesario transformar las condiciones institucionales, culturales y sociales que producen desigualdad. Por eso, una educación verdaderamente democrática no debería limitarse a evaluar méritos individuales, sino garantizar condiciones reales de posibilidad para el aprendizaje. Esto implica reconocer que los saberes populares y comunitarios y descoloniales poseen tanto valor como los conocimientos académicos legitimados por la tradición occidental. En consecuencia, tomando en cuenta a Grinson y a Tenti Fanfani, es necesario dejar de pensar en el alumno problema, entre comillas, para comenzar a reconocer la existencia de un sistema con problemas, entre comillas. Más que exigir meritocracia vacía, el desafío consiste en construir políticas educativas con mayor inversión y reconocimiento efectivo de las desigualdades que atraviesan las trayectorias escolares.